Hola queridos amigos de Mater Mundi. Bueno, una vez más aquí estamos con todos vosotros. Vamos a compartir hoy la segunda parte del capítulo 25, que es la expansión a todas las naciones. El capítulo 25 de este libro, Comprender las Escrituras. Jaime. Hola Beatriz, pues nada, vamos allá, ¿no? Vamos para allá, como siempre. Bueno, pues en el programa pasado leíamos la conversión de Saulo y nos quedamos ahí. Saulo iba camino de Damasco, para acabar con todos los cristianos. Dijimos que Saulo había nacido en Tarso, era judío, pero también era ciudadano romano, estudió a los pies de Gamaliel, conocía las escrituras perfectamente, tenía un celo inmenso por el Señor, pero a la vez, bueno, era una bomba, porque tenía una base de filosofía y literatura griega que también conocía perfectamente. Saulo era la persona que Jesucristo eligió para llevar la buena nueva a todo el mundo, porque claro, tenía que salir ya de la buena nueva bien del mundo judío, y quién mejor para evangelizar a los gentiles que Pablo, que conocía la religión judía y que a la vez conocía el mundo griego. Bueno, pues Saulo va camino de Damasco para acabar con todos los cristianos, y leíamos en el programa pasado que le envolvió de repente un resplandor, una luz del cielo que cae al suelo, y que Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y claro, Saulo le dice: ¿y tú quién eres? Bueno, no se lo dijo así, le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Pero vamos, ¿y tú quién eres? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y decíamos que cuando hablamos mal de los cristianos, cuando hablamos mal de la Iglesia, cuando criticamos, estamos criticando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice que se levante, que llegue a que llegue a Damasco, y que allí le pregunte y que allí le van a decir lo que tiene que hacer. Dice la Biblia que Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, porque todavía no estaba preparado para ver lo que tenía que ver. Cuando Saulo llega a Damasco, los cristianos de Damasco, os podéis imaginar que no querían saber nada de él, porque además en aquella época no había WhatsApps. O sea, en aquella época habían llegado noticias de que iba un tal Saulo, un fariseo hasta la médula, que iba a encarcelar a todos. O sea, no había un WhatsApp que les dijera: oye, que Saulo se ha convertido. No, estaban esperando lo peor de lo peor, y no querían saber absolutamente nada de él. Jesús le había pedido a Ananías que fuera junto a Saulo, y Ananías tuvo una discusión con el Señor, porque claro, es que Ananías estaba alucinado, le decía: pero Señor, acuérdate de quién es Saulo, mira lo que me estás pidiendo, es peligrosísimo. Pero bueno, finalmente Ananías, como era un hombre de Dios, pues accedió a ir junto a Saulo. Le curó de su ceguera y le bautizó. Saulo, ¿qué hace? Permanece un tiempo en Damasco, deja atónitos a todos, a los judíos y a los cristianos. A los judíos porque es que, fijaos, ¿quién era Saulo? Saulo era un fariseo, pero hasta la médula, y a los cristianos porque sabían perfectamente quién era Saulo y que había venido a Damasco para meterlos entre rejas, y de repente Saulo estaba predicando en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, en fin, os podéis imaginar, esto es lo que es tener una conversión de verdad. O sea, las personas que tienen una conversión de verdad son personas que cambian radicalmente de vida, pero radicalmente de vida, que pasan de tener una vida como sea a predicar a tiempo y a destiempo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es tener una verdadera conversión, con lo que eso implica, que es un cambio radical de vida. O sea, uno no puede tener una conversión
hablar de Jesucristo y seguir viviendo en adulterio. Eso no es una conversión. O sea, eso es que ha podido tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que le ha tocado el corazón y que todavía está en camino porque todavía no ha dejado su vida anterior del todo y porque todavía no vive como un verdadero cristiano. Pero la verdadera conversión supone un cambio radical de vida. Si no, es una conversión que está en camino, pero no es una verdadera conversión que ha llegado a plenitud. Por eso hay que tener mucho cuidado con las conversiones de las que se habla hoy en día, porque la verdadera conversión supone un cambio radical de vida. Y eso, el que acoge a Jesucristo en su corazón, cambia de vida. Bueno, pues Saulo poco después se va a Arabia, después regresa a Damasco. ¿Y qué pasa? Que estaba en Damasco hablando a sus anchas de nuestro Señor Jesucristo y empieza a recibir amenazas, hasta el punto que su vida corría tanto peligro que tuvo que huir de la ciudad descolgándose por las murallas en un cesto. O sea, el pobre Pablo es que estaba pagando una tras otra todo lo que había hecho. Bueno, Saulo decide que es hora ya de de regresar a Jerusalén y de reunirse por primera vez con los 12. Recordemos que Saulo era el líder de la primera gran persecución de Jerusalén y la comunidad de Jerusalén lo estaba pasando muy mal. Una cosa es perdonar y otra cosa es que te hubieran matado a tu hijo. O sea, que claro que hay que perdonar, pero les resultaba muy difícil pensar que ese hombre que les había perseguido y que había estado ahí de pie en el martirio de Esteban y que lo había probado, que ahora estaba de su parte. Menos mal que Saulo tenía a Bernabé ahí en Jerusalén y Bernabé es el único que se mostró dispuesto a escuchar a Saulo. Bernabé habla con él, se da cuenta de que ha tenido una verdadera conversión y lo lleva junto a los apóstoles. Y finalmente los apóstoles pues lo que hacen es creer en la conversión de Saulo y dar gracias a Dios por haberle enviado a un aliado tan grande y le dan la bienvenida. Bueno, pues ahora pasamos a otro tema y es un tema que ya mencionamos en el capítulo anterior. Los cristianos. ¿Los cristianos tenían que hacerse primero judíos y después cristianos? Es que es una pregunta que a lo mejor a vosotros pues os puede parecer una tontería, ¿no? Pero claro, en aquella época la Iglesia comenzaba a nacer y comenzaban a darse las primeras conversiones, y las primeras conversiones, las primeras del principio del todo, eran de judíos. Y Jesucristo mismo era judío. Entonces, pues esto era una cosa que se empezaba a debatir, si había que circuncidarse, si había que cumplir toda la ley de Moisés. Pues unos opinaban que sí, otros opinaban que no. Y Pedro supo la respuesta justo antes de encontrarse con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano que pertenecía a los prosélitos de la puerta. Los prosélitos de la puerta ya habíamos dicho que eran los gentiles que adoraban al Dios verdadero, pero que no habían sido circuncidados y que no cumplían toda la ley de Moisés. Cornelio había tenido una visión en la que Dios le ordenaba llamar a Pedro y Cornelio lo hizo inmediatamente. Envía a 2 emisarios a Jope, que era donde estaba hospedado Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea, hacia la hora sexta, para orar. Sintió hambre y quiso tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cierto objeto como un gran mantel con 4 puntas, que descendía y se posaba sobre la tierra. En él estaban todos los cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo.
y le llegó una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro replicó: «De ningún modo, Señor, porque jamás comí nada profano e impuro». Y la misma voz por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano». Esto ocurrió 3 veces y enseguida el objeto fue elevado al cielo. Bueno, pues a Pedro le quedó clarísimo que Jesús no había venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Y llevarla a la plenitud significaba que no había alimentos impuros. Poco después estaban en casa de Cornelio, Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo desciende sobre la multitud, pero desciende sobre la multitud de judíos y desciende sobre la multitud de gentiles, no solo de judíos. Y claro, nos dice la Biblia, ¿podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Pues la respuesta es obvia. O sea, si el Espíritu Santo ha descendido sobre los judíos, si el Espíritu Santo ha descendido al mismo tiempo sobre los gentiles, ¿les vamos a negar nosotros el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles que se habían reunido en casa de Cornelio, fueron bautizados. Yo repito, esto son los comienzos de la Iglesia. Si ahora a una persona cristiana le dices que si debe ser circuncidado antes de bautizarse, pues si tú le preguntas se troncha de risa, pero es que no tiene ninguna gracia, es que estamos en los comienzos, es que la Iglesia nace en el seno del judaísmo. Bueno, y volvemos a Saulo. Saulo continúa predicando el Evangelio a los gentiles y a raíz de ello se convirtieron miles de personas. Es que, fijaos, vamos a ver que Saulo era judío, que Saulo tenía toda la educación de los griegos. O sea, es que Saulo era una bomba, pero una bomba. Pero la duda volvía a surgir. Los cristianos, ¿se tenían que hacer primero judíos? Vámonos a la ciudad de Antioquía. Antioquía era una ciudad importantísima de Siria. Antioquía se convirtió en el primer foco de la cristiandad después de Jerusalén. Jerusalén y después Antioquía. Alguno de los discípulos de Cristo había huido a Antioquía después del martirio de Esteban, porque en Jerusalén, habíamos dicho que Jerusalén era un lugar peligrosísimo para ser cristiano. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y de Alejandría. Roma, Alejandría y Antioquía. Bueno, pues Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, estuvieron allí predicando durante un año y alcanzaron una fama tan grande que alrededor del año 41 los habitantes de habla griega de esa ciudad idearon un nuevo nombre para los seguidores de Cristo: cristianos. Aquí se comienza a llamar a los seguidores de Cristo, a los del camino, se les empieza a llamar cristianos en Antioquía. Hasta entonces habíamos visto que se hablaba de que los conversos eran los que seguían el camino. Pues en Antioquía, en el año 41, se les empieza a llamar cristiano. Bueno, pues estaban en Antioquía, todo iba fenomenal, hasta que llegan unos judíos de Jerusalén. Estos judíos, a estos nuevos conversos en Antioquía, todas estas personas que se iban convirtiendo de la gentilidad, estos judíos les decían, y además decían que hablaban en nombre de Santiago, que no era verdad, les decían que no podían salvarse si no se circuncidaban primero y si no cumplían la ley mosaica. Y lo decían con tal convicción y con tal autoridad y diciendo que venían de parte de Santiago que hasta el pobre Pedro se asustó y dijo: oye, ¿no será que esté haciendo yo algo mal? Y antes de que llegasen estos judíos cristianos, nos dice la Biblia que Pedro comía con los gentiles.
pero cuando llegaron ellos empezó a retraerse y apartarse por miedo a los circuncisos. Esto era muy fuerte porque los gentiles estaban ahí comiendo con Pedro, Pedro comía de todo y de repente llegan estos judíos cristianos, dicen que eso no se puede hacer y coge Pedro, recoge velas como un cobarde y empieza ya a no comer con los gentiles. O sea, aquí había un problema, se empieza a crear como un mal ambiente. Claro, los conversos dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Y fijaos, Pablo se enfrenta directamente a Pedro. Pablo se enfrenta directamente a Pedro y le dice, si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, pues aquí había un lío de narices. Y era una cuestión que ellos tenían ahí, que tenían que debatir, y en el año 49 o en el año 50 los apóstoles deciden, esto es importante, convocar una asamblea general en Jerusalén para tratar esta cuestión. Una asamblea general es un concilio. Vamos a ver cómo surge el primer concilio de la Iglesia. Entonces, Pablo expone su punto de vista en esa asamblea, pero algunos fariseos conversos que estaban ahí lo que hacen es argumentar a favor de la circuncisión. ¿Quién estaba a la cabeza de esa mesa? Estaba Santiago el Justo. ¿Quién era Santiago el Justo? Un pariente de Jesús y obispo de la Iglesia de Jerusalén. Y era conocido por todos como el más devoto seguidor de la ley. Santiago el Justo. Santiago el Justo nunca se cortó la barba, Santiago el Justo cumplía todos los requisitos de la ley de Moisés, Santiago el Justo iba vestido con túnicas de lino propias de los sacerdotes judíos. O sea, para un devoto judío, Santiago el Justo era la bomba. Y muchos judíos se convertían al cristianismo porque veían a Santiago el Justo. Pero Santiago el Justo continuaba siguiendo a la perfección la ley de Moisés. Y ahora Santiago el Justo estaba sentado en una reunión que iban a determinar cómo tenían que ser tratados los gentiles. Bueno, pues el debate continúa durante largo tiempo, ellos discuten y llegan a una decisión. Y Pedro, cabeza de la Iglesia, se levanta para hablar y dice lo siguiente. Hermanos míos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Bueno, esto es para grabárselo en la frente, Pedro se levanta, él habla, él es el cabeza de la Iglesia, elegido por Dios, y dice, Dios que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, que Dios, que ya después de la muerte y resurrección de Jesucristo ya no hay distinción de personas, que todos estamos llamados a coger la buena nueva y les dice, ¿y por qué tentáis ahora a nuestro Dios? ¿Por qué queréis imponer sobre los hombros de estos discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros pudimos llegar? Que nosotros somos salvados por la gracia, que no somos salvados por circuncidarnos ni por no comer una serie de alimentos, que somos salvados por la gracia igual que ellos. ¿Y qué pasa? Que Santiago
Santiago ordena, acoge lo que dice Pedro, que es el cabeza de la iglesia, y ordena escribir una carta a la iglesia de Antioquía, donde había habido este follón, informando que aquellos judíos cristianos habían hablado sin su autorización y que los gentiles no tendrían que ser circuncidados. Fijaos, este es el primer concilio de Jerusalén y esto es lo que se decide. Lo que sí les pide Santiago es que se abstuvieran de comer algunos alimentos sacrificados a los ídolos y que siguieran unas pocas restricciones alimentarias, pero no por nada, sino por no escandalizar a los demás. Eso es todo. Y por lo demás quedaban libres de la carga de la ley. Y además eso que les pedía Santiago no era que se lo impusiera, sino que quedaban completamente, les liberaba del yugo, de la carga de la ley. Bueno, pues esta reunión está descrita por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y como hemos dicho, fue el primer concilio de toda la Iglesia. Actualmente lo conocemos como el Concilio de Jerusalén. Es impresionante, ¿eh? El último concilio que hemos tenido es el concilio segundo del Vaticano. Para eso están los concilios, para ir viendo cómo va la Iglesia, para ir debatiendo, para ir viendo entre los apóstoles, entre los sucesores de los apóstoles y la cabeza de la Iglesia, el Papa, pues qué hay que hacer, o sea, qué está ocurriendo en la Iglesia y qué decisiones hay que tomar, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Bueno, pues Jaime, aquí acabamos con el capítulo 25, no sé si tienes alguna duda o quieres comentar algo. Sí, la verdad es que es muy interesante ver cómo se ha ido formando la Iglesia poco a poco y cómo iban discerniendo las decisiones que iban tomando, ¿no? A medida de si tenían que ser judíos primero o no tenían que serlo, o es lo de los alimentos también. La verdad es que es interesante ver, yo creo que es muy importante conocer los orígenes. Bueno, es fundamental. Porque luego cuando las personas te dicen, yo es que creo en Cristo pero no creo en los dogmas. Bueno, es que los dogmas se han ido haciendo a lo largo de los tiempos para combatir herejías. Pues venía uno y te decía, Jesucristo es hombre pero no es Dios. Y entonces la Iglesia pues tenía que explicar que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y de ahí salía un dogma. La Iglesia ha tenido que irse defendiendo de todas las herejías y de todos los ataques durante todos estos años, y así que es como se ha llegado pues a lo que nosotros conocemos hoy como el magisterio de la Iglesia. Sí, la verdad es que es muy interesante. Y luego también es verdad que lo que decía Pedro, que al final, o sea, no son nuestras obras las que nos salvan, sino es la gracia de Dios. Y es verdad que nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Es la gracia de Dios, lo hace todo por nosotros. Desde luego, desde luego. Nosotros podemos acogerla y abrir nuestro corazón al amor de Dios y vivir llenos del amor de Dios. Eso es lo que podemos hacer. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Claro, es que una persona que está llena de amor de Dios y que ama, claro que puede hacer lo que quiera, porque lo único que va a hacer es amar, pero con el amor de Dios. Bueno, pues Jaime, lo dejamos aquí y ya continuamos en el siguiente programa con el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente programa. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente
para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.